semejante al hombre que salió a sembrar, al hombre de la pesca, a la semilla de mostaza, etcétera. O sea que a través de todas esas parábolas él estaba diciendo cómo es su reino. El reino de Dios es semejante a tal y tal y cosa. Entonces, como rey, por eso proclamó su reino a través de todo eso. 9, ¿es la 9? Décima, en el capítulo 25 de Mateo, verso 31, dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y se siente en el trono de su gloria, reunirá las gentes y las apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Con eso demostró que él no solamente es el rey de Israel, sino el rey de todas las naciones. Reunirá las gentes o las naciones y los apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Ese es el juicio que él va a hacer de las naciones cuando él venga en su segunda venida. Ese es el llamado juicio de las naciones. Entonces ahí tiene 11 particularidades que solo están en San Mateo, porque San Mateo fue escrito a los judíos para demostrarles que el que nació en Belén, el que Juan proclamó, el que hizo todas estas cosas y el que murió en la cruz, no era otro que el Rey de Israel, el Mesías de Israel, el león de la tribu de Judá. Pasando a San Marcos, hay un salto de Abraham a Isaías. Isaías vivió 700 años antes de Cristo, mientras que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Entonces hay un salto de tiempo. Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías profeta, Isaías 40. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino a Jehová. Entonces, Marcos no traza genealogía, porque el Evangelio de Marcos es la segunda imagen, un buey. Un buey es un animal de servicio. Y Marcos 10:45 dice: dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por vosotros. O sea, por eso Marcos no traza genealogía, porque de un siervo nadie le importa de dónde viene. El siervo está para servir, para trabajar, no para dar discursos. Entonces, por eso en Marcos no hay sino 4 parábolas en todo el Evangelio. Y Marcos se ocupa de la acción de Jesucristo. Usted ve a Jesucristo actuando, predicando, sanando, yendo de un lugar a otro, porque el siervo viene para eso, para servir. Entonces Marcos es el único que plantea a Jesucristo o presenta a Jesucristo como el siervo. Y allí hay un versículo que es el favorito de los testigos de Jehová, 13:32 de Marcos, donde Jesús dice: de aquel día ni los ángeles del cielo saben, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, cuando los testigos se encuentran en ese versículo, dice: bueno, y si él no sabe cuándo viene, ¿cómo es Dios? Y eso suena lógico. Si él no sabe cuándo viene, ¿cómo va a ser Dios? Pero es que ellos no saben que Marcos no se está ocupando de la deidad de Jesucristo, sino de la humanidad y del servicio. Porque esas mismas palabras en Mateo no dicen igual. En Mateo dice: pero de aquel día ni los ángeles del cielo lo saben, sino solo el Padre. No dice que el Hijo no lo sabe. Además, ¿cómo es que no lo sabe si él dijo todo lo que precede a su venida? Todo lo que sucederá en su venida
y todo lo que sucederá después de su venida. ¿Cómo no lo iba a saber? Lo que pasa es que ellos, como ellos leen la Biblia es a brincos, ellos no leen la Biblia seguido. Ellos tienen los textos marcados para enfatizar lo que dicen sus libros, porque ellos usan la Biblia es para apoyar lo que dicen sus libros. Ellos no estudian la Biblia, ellos estudian la Atalaya, ellos estudian Despertar, estudian el libro Sea Dios Veraz, estudian un poco de libros que ellos han editado, pero no estudian la palabra. Lo mismo los mormones creen en el libro de Mormón y tienen la Biblia como una mampara para darse una imagen de cristianos cuando de cristianos no tienen ni un pelo. Entonces, ese es el único versículo que dice eso, 13:32 de Marcos. Pero esa misma expresión en Mateo 24 dice: de aquel día ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo lo sabe. No dice que el Hijo no lo sabe. Entonces ya saben por qué lo dice. Bueno, entonces pasamos al Evangelio de Lucas. Lucas es, la tercera figura es un varón. Lucas presenta a Jesucristo como el varón perfecto. Por eso Lucas es el único que habla de la infancia de Jesús. Ningún otro evangelista habla de la infancia de Jesús. Y dice además que el niño crecía en estatura, en gracia, en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Es decir, crecía integralmente, como debe crecer una persona perfecta. Entonces Jesucristo, Lucas, que era griego y que escribió el Evangelio a los griegos, y los griegos medían la gente de aquí para arriba. Los griegos medían la gente de aquí para arriba. La capacidad de pensar, la capacidad de filosofar. Entonces, Lucas escribió a los griegos para demostrar que Jesucristo es el varón perfecto. Creció perfectamente, integralmente. Él es el único que cuenta el incidente de los 12 años, que ellos vivían en Nazaret, que está en el norte de Israel, y Jerusalén está en Judá, que está en el sur. Entonces ellos iban 3 veces al año a las fiestas a Jerusalén, y en aquella ocasión ellos regresaron y pensaron que el niño iba en la compañía, porque eso era compañía, era una procesión de gente por los caminos. Entonces el niño se quedó en Jerusalén, y ellos, después de buscarlo 3 días, lo hallaron en el templo hablando con los doctores de la ley y los escribas, sorprendiéndolos con sus preguntas y con sus respuestas. Entonces María llegó y le dijo: pero hijo, ¿por qué nos has hecho así? Entonces le dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Pero dice que ellos no entendieron lo que él les dijo. Y él se fue con ellos y estuvo sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años. Los gnósticos, una doctrina que hay por todas partes, enseñan que como hay un silencio en el Evangelio de los 12 a los 30 años, no se dice más, de los 12 a los 30 años, que fue que Jesús se fue a estudiar a la India con los barbudos de allá, pero eso está completamente descartado, porque cuando Jesús cumplió 30 años, que era la mayoría de edad, entonces vino para ser bautizado. Así lo dice Lucas: cuando tenía como 30 años vino para ser bautizado. Fue tentado por el diablo, regresó a Nazaret, está en Lucas 4:16, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre,